Mi novia olvidó colgar la llamada y escuché una conversación con sus amigas que me destruyó. ¿Alguna vez has sentido que la vida que estabas construyendo con tanto esfuerzo no era más que un escenario diseñado minuciosamente por alguien más? Durante casi 2 años, estuve convencido de que era uno de los hombres más afortunados del mundo. Tenía una carrera profesional sólida, una estabilidad financiera que me había costado años de desvelos conseguir, una relación estrecha con mi familia y, sobre todo, a la mujer que consideraba el amor de mi vida. Mi nombre es Julián. Trabajo como arquitecto principal en un estudio de diseño urbano bastante reconocido. Mi día a día suele ser intenso, lleno de planos, reuniones con clientes, inspecciones de obra y decisiones de gran responsabilidad presupuestaria. Nunca fui una persona ostentosa ni de gustos estrafalarios, pero gracias a mi trabajo logré adquirir un apartamento amplio en una de las mejores zonas de la ciudad y mantener un ritmo de vida muy cómodo. A Elena la conocí en un contexto completamente ajeno a mi círculo habitual. Yo solía frecuentar una pequeña cafetería especializada cerca de un parque donde me gustaba ir a revisar planos los sábados por la mañana. Una tarde de lluvia, mientras intentaba proteger un cuaderno de bocetos, una chica tropezó accidentalmente conmigo, haciendo que mi café se derramara sobre la mesa. Estaba visiblemente avergonzada, pidiéndome disculpas sin parar mientras intentaba secar mis papeles con unas servilletas. Recuerdo perfectamente su sonrisa tímida y la luz en sus ojos cuando me dijo, prometo que soy mucho más cuidadosa en mi trabajo, esto es un desastre total. Me pareció encantadora desde el primer segundo. Elena trabajaba como diseñadora gráfica freelance y restauradora de arte en un pequeño taller independiente. Tenía una sensibilidad artística que me fascinó de inmediato. Comenzamos a hablar de arquitectura, de arte, de nuestras rutinas. Lo que empezó como una disculpa por un café derramado se convirtió en una conversación de 3 horas. A partir de ese día, empezamos a salir con frecuencia. La química entre nosotros era innegable. Elena era atenta, cariñosa y parecía tener un interés genuino por todo lo que yo hacía. Se preocupaba por mis entregas importantes, me preparaba café cuando sabía que tendría una noche larga de trabajo y escuchaba con paciencia mis explicaciones sobre proyectos arquitectónicos complejos. Nuestra relación avanzó con rapidez. Aunque cada uno mantenía su propio apartamento, pasábamos la mayor parte de la semana juntos. Yo disfrutaba enormemente consentirla. Si íbamos a un restaurante elegante, me hacía cargo de la cuenta sin dudarlo, si le gustaba una pieza de arte o un bolso para su trabajo, se lo regalaba con gusto. Para mí, el dinero era simplemente una herramienta para hacerle la vida más agradable a la persona que amaba. Además, Elena nunca me exigía nada directamente. De hecho, cuando yo tenía pequeños detalles con ella, solía decirme con voz dulce, Julián, eres demasiado bueno conmigo, no necesito que me compres nada para ser feliz a tu lado. Sin embargo, con el paso de los meses, comenzaron a surgir pequeñas grietas que en su momento preferí ignorar. Mi mejor amigo, Carlos, con quien compartía estudio desde la universidad, fue el primero en notar algo extraño. Un viernes por la noche, después de que Elena se despidiera para ir a cenar con sus amigas, Carlos se quedó conmigo en la oficina y me dijo de forma directa, Julián, hay algo en Elena que no me termina de cuadrar. Siento que mide cada palabra que dice, como si estuviera interpretando un papel. En ese momento me molesté bastante con él. Le dije que estaba siendo prejuicioso y que no podía juzgar a alguien solo porque tuviera una personalidad reservada. Pero Carlos no fue el único. Un tiempo después, mi hermana menor, Sofía, a quien siempre había estado muy unido, me hizo un comentario similar tras una comida familiar. Hermano, ella es muy simpática, pero ¿notas cómo sus ojos cambian cuando hablas de tus proyectos inmobiliarios o del valor de tus propiedades? Parece extremadamente interesada en tus finanzas. Aquellas palabras me dolieron profundamente. Sentía que mi familia y mis amigos estaban proyectando sus malas experiencias pasadas en mi relación. Para mí, Elena era la mujer humilde y dedicada que veía todos los días. En lugar de reflexionar sobre lo que me decían, tomé la decisión de distanciarme paulatinamente de ellos. Dejé de invitar a Carlos a mis reuniones personales y reduje las visitas a la casa de mi hermana.
Estaba convencido de que debía proteger mi historia de amor de la envidia o la desconfianza absurda de los demás. Un par de meses después, ocurrió un evento que fortaleció aún más mi idea de que el destino nos había unido. Elena me invitó a una cena familiar para celebrar el cumpleaños de su madre. La recepción fue impecable. Sus padres me trataron con un respeto y una cordialidad admirables, elogiando mi trabajo y mi carácter. Durante la velada, su madre me presentó a un tío de Elena, un hombre mayor que resultó ser un influyente contratista de construcción con el que yo había tenido una breve reunión de negocios 3 años atrás por un proyecto gubernamental de gran escala. Pero si eres el arquitecto de la firma del proyecto del Parque Central, exclamó el tío al reconocerme. Recuerdo perfectamente la presentación de tu oferta, cobraste una suma considerable por ese diseño, pero la calidad fue insuperable. Nos saludamos con amabilidad y conversamos durante varios minutos sobre el sector inmobiliario y el valor de los terrenos en la ciudad. En ese momento, Elena me tomó tiernamente del brazo, sonrió frente a todos y dijo, siempre les digo que Julián es el profesional más talentoso y exitoso que conozco. Regresé a casa esa noche sintiendo una satisfacción enorme. Todo encajaba a la perfección. Tenía a mi lado a una mujer maravillosa, una familia política que me apreciaba y una posición profesional destacada. No tenía la menor duda de que Elena era la persona con la que quería pasar el resto de mi vida. Estaba tan ciego de amor que jamás me detuve a pensar que las casualidades demasiado perfectas suelen ser, en realidad, estructuras minuciosamente calculadas. Se acercaba nuestro segundo aniversario de novios y yo quería que fuera una fecha inolvidable. Había reservado una mesa en un restaurante exclusivo ubicado en la terraza de un hotel céntrico, un lugar muy difícil de conseguir y que Elena llevaba meses mencionando con ilusión. Además, había pasado por una joyería por la mañana para recoger un brazalete de diseño exclusivo que le había mandado a confeccionar semanas atrás. Todo estaba listo para una velada perfecta. A media tarde, mientras revisaba unos planos de estructuras en el escritorio de mi apartamento, mi teléfono comenzó a sonar. Era Elena. Contesté inmediatamente con una sonrisa en el rostro. Hola, mi amor, dije con voz cálida. Hola, cielo. Oye, solo llamaba para recordarte que confirmes la hora de la reserva de esta noche. Recuerda que quiero llegar a tiempo para ver el atardecer desde la terraza, ¿sí? No te preocupes, ya está todo listo. Pasaré a buscarte a las 8 en punto. Perfecto, eres el mejor. Estoy aquí con las chicas terminando de arreglarnos las uñas. Me cambio y voy para tu casa un poco antes. Te mando un beso gigante, bye. Bye, mi vida. Nos vemos pronto. Escuché el clásico sonido que indica que la otra persona va a colgar, pero la pantalla de mi teléfono seguía mostrando que la llamada estaba en curso. Asumí que Elena había dejado el móvil sobre la mesa o dentro de su bolso sin presionar el botón rojo. Estaba a punto de colgar yo mismo cuando escuché una risa escandalosa al otro lado de la línea, seguida por la voz de una de sus mejores amigas, Claudia. Ay, Elena, de verdad no sé cómo aguantas a ese tipo tan aburrido. Es una tortura escucharlo hablar de sus maquetas y de sus edificios. Me quedé congelado con el teléfono pegado a mi oído. Mi dedo se detuvo a milímetros de la pantalla. Un sudor frío comenzó a recorrer mi nuca. Intenté convencerme de que había escuchado mal o que estaban hablando de otra persona, pero entonces escuché la voz de Elena, con un tono helado y despectivo que jamás le había oído utilizar. Por favor, ni me lo recuerdes. Ya me tiene harta con su discurso del diseño arquitectónico. Es un tipo insufrible y sin ningún tipo de gracia. Si sigo con él es únicamente por la tarjeta de crédito y la vida fácil que me da. En cuanto termine de financiarme la remodelación completa de mi estudio y me compre el coche nuevo que me prometió, le doy una patada y me busco a alguien que de verdad me ponga a temblar. Sentí como si el aire de mis pulmones desapareciera de golpe. El corazón me daba golpes violentos contra el pecho. Quise gritar, colgar, romper el teléfono contra el suelo, pero mi cuerpo estaba completamente paralizado. La incredulidad me mantenía inmóvil, pegado a cada palabra que salía del altavoz. Pero tía, de verdad que eres una actriz de método,
comentó otra de sus amigas, soltando una carcajada. Yo no podría acostarme con alguien que no me gusta solo por dinero. Uf, ni te imaginas el sacrificio que es, respondió Elena entre risas burlescas. Cada vez que intenta ser cariñoso me da un asco terrible. Tiene esa postura rígida de tipo estirado y ese peinado ridículo que intenta disimular que se está quedando calvo de la coronilla. Es una pesadilla en la cama, de verdad. Lo único que hago es cerrar los ojos, poner cara de buena esposa y pensar en el entrenador del gimnasio o en cualquier otra cosa para no salir corriendo. Las amigas estallaron en risas estruendosas. Sentí una punzada de dolor físico en el pecho. Las lágrimas comenzaron a agolparse en mis ojos, no solo por la humillación, sino por la crueldad absoluta con la que destruía cada detalle de mi intimidad. Yo había compartido con ella mis inseguridades más profundas, mi miedo a envejecer, mis momentos de vulnerabilidad, y ella los estaba convirtiendo en un chiste de café para entretener a sus amigas. Oye, Elena, pero la chica nueva no sabe cómo empezó todo esto, dijo Claudia. Cuéntale cómo lo atrapaste, que esa historia es digna de una película. Hubo una breve pausa en la llamada. Escuché el sonido de un sorbo de bebida y luego la voz de Elena, presumiendo con total frialdad. Ah, es facilísimo si sabes investigar bien. Mi tío, el contratista, me contó un día en una cena familiar que había conocido a un arquitecto joven que acababa de cobrar una millonada por un proyecto del gobierno. Me dijo que el tipo era un ingenuo que vivía solo en un apartamento carísimo y que no tenía novia. Me dio su nombre completo, Julián Morales. Mi mente regresó en un segundo a la cena familiar con sus padres, a la tía, al contrato. Todo el escenario que había considerado una bendición del destino se desmoronó por completo. Busqué su nombre en internet esa misma noche, continuó Elena con orgullo. Revisé sus redes sociales, vi las fotos de los lugares que frecuentaba y descubrí que todos los sábados por la mañana iba a esa maldita cafetería hipster cerca del parque. Me vestí sencilla, me hice la chica tierna e interesada en el arte, fui hasta allá y provoqué el accidente tirándole el café encima. El muy estúpido se cayó muertito de amor al instante pensándose que era el destino. Fue como quitarle un dulce a un niño. Las chicas volvieron a reír descaradamente, elogiando la astucia de Elena. Yo permanecía petrificado en medio de mi sala. Cada recuerdo de los últimos 2 años, las sonrisas, las miradas dulces, las noches de conversación, los abrazos en la puerta, el distanciamiento con mi hermana Sofía, la discusión con mi amigo Carlos, se convirtió instantáneamente en un veneno amargo. No había existido ni un solo segundo de verdad. Todo había sido un plan frío, calculado y ejecutado con una precisión quirúrgica para explotar mi dinero y mi buena fe. Con las manos temblando de rabia y el alma hecha pedazos, presioné el botón rojo y colgué la llamada. Me quedé sentado en la penumbra de mi sala durante lo que parecieron horas, mirando fijamente la pantalla del teléfono. El vacío en mi pecho era abrasador. Sin embargo, conforme los minutos avanzaban, el dolor paralizante comenzó a dar paso a una rabia fría, lúcida y calculadora. Ya no había lágrimas en mis ojos. El hombre ingenuo y confiado que había sido durante los últimos 2 años había muerto en el preciso instante en que colgué esa llamada. A las 7:30 de la tarde, sonó el timbre de la puerta principal. Era ella. Había llegado antes de tiempo, exactamente como me lo había dicho por teléfono, lista para fingir de nuevo su papel de novia abnegada. Caminé lentamente hacia la entrada, tomé aire y abrí la puerta. Elena estaba de pie en el pasillo, luciendo un vestido elegante que yo mismo le había regalado un mes atrás, peinada impecablemente y con una sonrisa radiante en el rostro. «Hola, mi amor», dijo con una voz llena de entusiasmo impostado, dando un paso adelante para abrazarme. Me arreglé un poco más temprano para que tuviéramos tiempo de tomar una copa aquí antes de ir al restaurante. ¿Estás listo? No me moví. Tampoco me incliné para darle el beso que siempre le daba. Me mantuve firme en el marco de la puerta, mirándola directamente a los ojos con una frialdad absoluta. Su sonrisa comenzó a congelarse poco a poco, sustituida por una expresión de desconcierto. «Julián, ¿qué pasa?», preguntó, parpadeando con sorpresa.
te ves muy pálido. ¿Te sientes mal? Se te olvidó colgar la llamada, Elena, dije con una voz tan serena y pausada que me sorprendió a mí mismo. El silencio que siguió fue sepulcral. El color desapareció instantáneamente del rostro de Elena. La postura recta y elegante que mantenía se desplomó en un segundo. ¿De qué estás hablando, cielo? Tartamudeó, intentando forzar una risa nerviosa que sonó completamente falsa. No entiendo. La llamada de la tarde. La conversación con Claudia y con tus amigas mientras se arreglaban las uñas, continué, dando un paso atrás para dejarla entrar y cerrando la puerta con firmeza. Escuché absolutamente todo. La historia del café derramado, la información que te dio tu tío, lo insostenible que te parezco, las burlas sobre mi aspecto físico y lo mucho que te repugna estar conmigo. Elena se quedó paralizada en medio de la sala. Por primera vez en todo el tiempo que llevaba conociéndola, la vi perder el control por completo. Las manos le temblaban de forma incontrolable y la mirada le bailaba por todo el lugar, buscando desesperadamente una salida o una mentira convincente. Julián, por favor, déjame explicarte, dijo, acercándose rápidamente a mí con las manos extendidas. Estaba bromeando. Dios mío, estabas escuchando una conversación de chismes entre mujeres. A veces decimos estupideces exageradas solo para llamar la atención o para quedar bien con las demás. Te juro que no pensaba nada de lo que dije. ¿Exageradas? Sonreí amargamente. Elena, me contaste cómo planeaste encontrarme en la cafetería después de que tu tío te dijera cuánto ganaba. Me explicaste con lujo de detalles cómo investigaste mis redes sociales para armar un perfil de la mujer que a mí me gustaría. ¿Eso también fue una exageración entre amigas? Ella rompió a llorar de inmediato, un llanto dramático y estruendoso, cubriéndose el rostro con las manos. Estaba asustada al principio. Gritó entre sollozos, cayendo de rodillas al suelo frente a mí. Sí, al principio escuché de ti por mi tío y tuve curiosidad por conocerte, pero cuando te traté, me enamoré de verdad. Te lo juro por la memoria de mi madre, Julián. Todo lo que sentimos estos 2 años ha sido real. No me puedes desechar así por un comentario desafortunado entre copas. La miré desde arriba. Hace apenas unas horas, verla llorar así me habría partido el corazón y me habría llevado a pedirle perdón. Ahora, solo me producía un profundo desprecio. Cada lágrima me parecía una actuación más de su elaborado repertorio. Ponte de pie, Elena. No me hagas más el teatro, dije sin alterarme. Nuestra relación se terminó en este instante. Quiero que recojas las pocas cosas que tienes aquí y te vayas de mi casa. En cuanto se dio cuenta de que sus lágrimas ya no tenían ningún efecto sobre mí, la transformación de Elena fue aterradora. Secó sus lágrimas bruscamente con el dorso de la mano y se puso de pie. La mirada dulce y sumisa desapareció por completo, siendo reemplazada por una mueca de rabia y arrogancia pura. ¿Te crees muy listo, verdad, arquitecto de pacotilla? Dijo con la voz envenenada, apretando los dientes. ¿Crees que puedes simplemente echarme después de hacerme perder 2 años de mi vida contigo? Estás muy equivocado. No te debo absolutamente nada. Sal de mi propiedad. Claro que me debes. Gritó fuera de sí, dando un paso amenazante hacia mí. Si me dejas ahora mismo, juro por Dios que voy a arruinarte. Voy a ir a tu firma de arquitectos, voy a hablar con tus socios y con tus clientes principales. Diré que me acosabas, que me maltratabas psicológicamente y que utilizabas fondos de tus proyectos para tus gastos personales. Te voy a destruir la carrera, Julián. Nadie en esta ciudad volverá a contratarte. Aquella amenaza directa me heló la sangre por un segundo. Sabía que en el mundo de la arquitectura corporativa, un escándalo de ese tipo, aunque fuera falso, podía destruir la reputación de un profesional en cuestión de días. Pero Elena no contaba con un detalle crucial. Saqué pausadamente mi teléfono del bolsillo del pantalón, presioné la pantalla y reproduje un archivo de audio. La voz de Elena comenzó a sonar en el altavoz de la sala. Diré que me acosabas, te voy a destruir la carrera. Su rostro volvió a palidecer.
Desde que entraste por esa puerta, activé la grabadora de voz del móvil, le dije, mirándola fijamente. Tengo registrada tu confesión de la tarde, tu intento de chantaje y la amenaza explícita que acabas de hacer contra mi reputación. Si pones un solo pie cerca de mi trabajo o intentas difundir un solo rumor sobre mí, esta grabación irá directamente a la fiscalía con una demanda por extorsión. Elena se abalanzó sobre mí como una fiera, intentando arrebatarme el teléfono de las manos. «Dame esa mierda». «Dámelo». Gritó fuera de control. La esquivé con rapidez y la empujé suavemente para alejarla. En su desesperación y ceguera de ira, Elena agarró una escultura de bronce pesada que estaba sobre la mesa de centro y la lanzó con fuerza hacia mi cara. Logré agacharme justo a tiempo, la pieza pasó a milímetros de mi cabeza y impactó contra el ventanal del balcón, agrietando el cristal con un ruido ensordecedor. Sin dudarlo un solo segundo, me encerré en la cocina, le puse el seguro a la puerta y marqué el número de emergencias de la policía. Mientras escuchaba a Elena golpeando violentamente la puerta de la cocina e insultándome con los gritos más obscenos que jamás había escuchado, le expliqué con voz firme al operador que sufría una agresión en mi propio domicilio por parte de una persona fuera de control. La policía tardó menos de 10 minutos en llegar a mi edificio. Escuché los golpes firmes en la puerta principal y las voces de los oficiales exigiendo que la puerta fuera abierta. Elena, al darse cuenta de la gravedad de la situación, intentó cambiar abruptamente su actitud. Cuando salí de la cocina, la encontré llorando desconsoladamente en la entrada, tratando de convencer a los agentes de que ella era la víctima de un brote de ira por mi parte. Sin embargo, los hechos hablaban por sí solos. La escultura de bronce tirada en el suelo, el cristal agrietado del ventanal y, sobre todo, la grabación de audio de mi teléfono donde se escuchaban claramente sus amenazas de extorsión y sus gritos de violencia, dejaron sin argumento su versión. Los oficiales la escoltaron fuera de mi apartamento para trasladarla a la comisaría. Mientras la sacaban por el pasillo, su rostro reflejaba una mezcla de humillación y rencor, pero no volvió a pronunciar una sola palabra. Al día siguiente interpuse una denuncia formal por intento de agresión, daños a la propiedad y chantaje. Gracias a la evidencia aportada, las autoridades le emitieron una orden de alejamiento inmediata que le prohibía acercarse a mi persona, a mi apartamento o a mi lugar de trabajo. Los días posteriores a esa noche fueron los más oscuros y silenciosos de mi vida. El apartamento se sentía enorme, vacío y contaminado por el recuerdo de una mentira que había durado 2 años. No sabía cómo procesar la traición ni por dónde empezar a reconstruir mi dignidad. La primera llamada que hice fue a mi hermana Sofía. Cuando escuchó mi voz rota al otro lado de la línea, no hizo preguntas. Llegó a mi casa media hora después trayendo comida. Al abrirle la puerta, rompí a llorar como no lo había hecho en años. Sofía me abrazó en silencio. No hubo un te lo dije, ni una sola recriminación por haberme alejado de ella durante meses. Solo estuvo ahí para sostenerme. Días después me reuní con mi amigo Carlos en una cafetería. Me sentía avergonzado por haber dudado de su lealtad y por haber defendido a alguien que solo buscaba explotarme. Lo siento, Carlos, le dije mirando mi taza de café. Fuiste un buen amigo y yo preferí darte la espalda. Carlos sonrió levemente y me dio una palmadita en el hombro. Olvídate de eso, Julián. Cuando uno está enamorado, ve lo que quiere ver. Lo importante es que saliste de ahí antes de que esa mujer te arruinara la vida por completo. Casi un mes después de aquella noche, recibí un mensaje de texto desde un número desconocido. Era Elena. Utilizando una línea secundaria, me escribió un texto largo lleno de contradicciones, alternaba entre suplicarme perdón, asegurando que estaba arrepentida y que nada de lo que dijo era cierto, para luego insultarme, llamándome miserable, egoísta y resentido por haberme defendido con la policía. Leí el mensaje completo sintiendo una serenidad extraña. Ya no había rabia, ni dolor, ni dolorosas dudas. La máscara había caído para siempre y lo único que quedaba era la verdadera naturaleza de una persona vacía. No le respondí. Tomé una captura de pantalla del mensaje para adjuntarla al expediente de la orden de alejamiento, bloqueé el número y borré el chat. Han pasado 8 meses desde entonces.
Volví a conectar profundamente con mi hermana, recuperé la complicidad intacta con mi amigo Carlos y me enfoqué de lleno en mi trabajo de arquitectura. El estudio de diseño sigue prosperando y poco a poco he devuelto a mi vida la paz que me fue arrebatada. A veces, cuando paso por aquella cafetería cerca del parque los sábados por la mañana, no puedo evitar recordar el día en que un café derramado pareció la casualidad más hermosa de mi vida. Ahora entiendo que no todas las personas que entran en nuestra historia vienen a construir, algunas solo vienen a calcular lo que pueden llevarse. Mi problema hoy en día no es el desamor ni el despecho. Mi verdadero aprendizaje fue entender que las advertencias de quienes de verdad te aman son refugios que nunca debí abandonar. Hoy no guardo rencor, pero sé muy bien que la mejor estructura que he diseñado en mi vida ha sido el límite que me protegió de volver a ser una presa de la manipulación.